Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, qué bueno. Vamos a comenzar entonces, mientras salen nuestros niños. Recordarles que estamos en una serie, su nombre es Redención, Evangelio y la vida en este mundo quebrado. Y hoy día vamos a tratar un tema bastante particular. Y de hecho, sin ponernos de acuerdo, nos podemos dar cuenta de algo. Cómo el Señor va guiando y dirigiendo todas las cosas. Yo no sé si pusieron atención a lo que cantaron el día de hoy. Pero Dios está en medio. Dios está con nosotros y por nosotros. En medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio de las tribulaciones. Dios está ahí con nosotros. Bueno, ustedes ven ahí una imagen que dice, en Chile, las cifras recientes muestran una población profundamente cansada. Según Ipsos, el 73% de los chilenos se siente estresado. Es decir, casi 3 de cada 4 personas. El termómetro de salud mental de la H, de la Universidad Católica, reportó que en el 2024, un 23,6% de la población sufre ansiedad. 10,4% de depresión. El 8,4% de insomnio. Algunos dicen, aquí estoy yo. En lo laboral, un 89% de los trabajadores ha experimentado agotamiento o estrés laboral crónico. En la población escolar, desde los 10 a 18 años, el 60,2% presenta síntomas de depresión. Miren ustedes. Bueno, estos datos, amados, muestran que frente a las presiones, muchas personas, adultos, jóvenes e incluso niños no encuentran verdadero reposo, sino ansiedad, agotamiento, insomnio, tristeza, desesperanza o búsqueda de alivio inmediato. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios tiene respuesta a todo esto? Amén. Pero la Biblia nos lleva más profundo, amados. Las pruebas no solo revelan cuánto estrés tenemos, revelan dónde busca descanso nuestro corazón. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy es, ahí está, ahí no está. No me funciona acá. Ahí sí, gracias. ¿Está puesto para poder controlarlo acá? Sí. Es por eso. Gracias, hermano. Ahí sí. El reposo del Señor en medio de las pruebas. Gracias, hermano. Cuando el ser humano se siente sobrepasado, busca descanso. Algunos buscan descanso en el sueño, pero no pueden dormir. Otros buscan descanso en medicamentos, en distracciones, en comida, en redes sociales, en aislarse, en trabajar más, en controlar todo, en quejarse o en escapar. Pero muchas veces, aunque el cuerpo se detiene, el alma sigue inquieta. Surge una pregunta entonces, amados hermanos. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Pero hay una pregunta aún más profunda que vamos a responder el día de hoy. ¿Dónde busca reposo tu alma cuando estás siendo probado? Porque hay un cansancio que no se resuelve solo durmiendo más. Yo creo que usted se ha dado cuenta de eso. Hay una carga que no se alivia solo cambiando las circunstancias. Hay una inquietud del corazón que solo encuentra descanso cuando vuelve al Señor. Amén.
Ahí va a estar centrada nuestra enseñanza el día de hoy. En Santiago, capítulo 1, del verso 2 al verso 4, dice así: tened por sumo gozo. Amén. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que cuidado cuando algunos dicen, dame paciencia, Señor. Ya sabía. Pero tenga la paciencia su perfecto resultado, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, amados, ¿por qué Santiago? ¿Por qué Santiago habla de esto? ¿Por qué Dios inspira a este hombre a escribir esta carta? Santiago escribe a creyentes que estaban siendo dispersos, estaban siendo perseguidos, estaban enfrentando circunstancias complejas, difíciles, pobreza, presión social y diversas dificultades. Por eso comienza su carta abordando una realidad inevitable de la vida cristiana. ¿Escucho bien? Inevitable, que son las pruebas. Bueno, esta enseñanza la vamos a desarrollar en 3 puntos. Y el primero es: la prueba revela dónde busca reposo nuestro corazón. Y en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, gózate. ¿Le parece bien eso, no? Cuando ustedes estén probados, cuando estén siendo probados, cuando estén pasando dificultades, cuando vivan distintas circunstancias en su vida diaria, gózate. La orden es sorprendente, amado. Le dice, tened por sumo gozo. La palabra tener implica considerar, evaluar, juzgar una situación desde una perspectiva espiritual. Santiago no dice que la prueba en sí misma sea agradable. Y yo creo que eso lo sabemos, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a distintas dificultades, no es placentero, no es gozoso, no lo pasamos bien. No está llamando al creyente a negar el dolor, ni a fingir felicidad. Está diciendo que el creyente debe mirar la prueba a la luz del propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios es soberano, ¿cierto? Amén. Amén. La expresión sumo gozo significa un gozo completo, profundo, superior a las circunstancias. No es alegría superficial, sino una confianza espiritual, basada en lo que Dios está haciendo. Eso tiene que ver con mi relación, con mi conocimiento de la palabra, qué Dios dice de lo que estoy viviendo. Porque sus promesas se cumplen, amados. Amén. Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Amén. Por eso la Escritura dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son diversas. Pueden venir de muchas formas, amados. Y a veces ni siquiera las vemos venir. Pueden ser pruebas económicas, familiares, emocionales, espirituales, laborales, ministeriales, de salud, de rechazo o de incertidumbre. Amados, la prueba no solo revela nuestro nivel de resistencia, revela nuestro lugar de descanso. Amén. Cuando llega la prueba, el corazón corre hacia algo. Es inminente, amado.
corre hacia la queja, corre hacia el control. Porque ¿cuánto no le ha pasado que quiere tratar de controlar la circunstancia? Pero a veces no se puede. Al aislamiento, la ansiedad, la autosuficiencia. No, si yo puedo, tranquilo. Señor, espera, yo puedo resolverlo. La evasión o la incredulidad. Pero también, y creo que es lo mejor, ¿no? Podemos correr hacia Dios. Papá, aquí estoy. Ya no puedo con esto. Por eso la prueba funciona como una radiografía espiritual, amados. Nos muestra dónde estamos buscando seguridad, alivio y descanso. Los que estuvimos en la escuela dominical hace un rato atrás, escuchábamos a nuestro hermano Juan Pablo que nos decía, ¿por qué pasa todo lo que pasa con respecto al canon? Tuvo que haber persecución. Dios providencialmente permitió ciertas circunstancias para que la iglesia se moviera, para que el evangelio se expandiera. Pero uno trata de evitar esas cosas, el dolor, el sufrimiento, la circunstancia adversa. Pero Dios es soberano, amado. Y Dios va a permitir ciertas cosas en nuestra vida. A veces decimos que confiamos en Dios, pero la prueba revela que nuestro reposo estaba en tener todo bajo control. Decimos que Dios es suficiente, pero la prueba revela que nuestro descanso estaba en la salud, el dinero, la aprobación, la estabilidad familiar o los planes personales. Decimos que creemos en la soberanía de Dios, pero la prueba revela que nuestra paz dependía de que todo ocurriera como nosotros esperábamos. Pero ¿qué pasa cuando no es así, amado? La prueba muestra las motivaciones incorrectas, amado, del corazón y sus ídolos. ¿Qué nos controla? ¿Qué nos gobierna? ¿Realmente Jesús es nuestro Señor y Salvador? ¿O Jesús es solamente mi Salvador? Porque si es Señor, Él gobierna todo lo que es suyo. Él tiene todo bajo control, amados. Por eso, frente a la prueba, la pregunta no es solo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuándo terminará? ¿Cómo salgo de aquí? También debemos preguntarnos, amados, ¿dónde está buscando reposo mi corazón? ¿Qué estoy temiendo perder? ¿Qué estoy intentando controlar? ¿Qué emoción está gobernando mi respuesta? ¿Estoy descansando en Cristo o en que las circunstancias cambien? A veces las circunstancias no van a cambiar, amado. Pero tú y yo debemos cambiar en medio de las circunstancias por la gracia de Dios. Y tenemos un ejemplo, amados. Miren, la actitud incorrecta. Israel en el desierto. Israel es un ejemplo claro de un corazón que no reposó en el Señor. Dios los había librado de Egipto. Nosotros conocemos la historia, ¿cierto? De manera portentosa. Abrió el Mar Rojo. Los había guiado y sostenido en el desierto. Pero frente al hambre y la sed, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Murmuró. El problema no era solo la falta de agua o alimento, amados. El problema era que su corazón no descansaba en el Dios que ya había demostrado su poder y su fidelidad. Ellos querían alivio, pero no reposo en Dios.
Querían provisión, pero no dependencia. Querían salir de la incomodidad, pero no aprender a confiar. Pero ¿saben cuál es el punto acá, amados? Que nosotros muchas veces tenemos esa misma actitud. Esa actitud aparece en nosotros. Y en medio de la prueba lo que hacemos es murmurar, desconfiar, aislarnos. Y eso sí que es peligroso. O endurecernos. Segundo punto de la enseñanza del día de hoy, amado. Dice, Dios usa la prueba para llevarnos del control al reposo de su carácter. Nosotros tenemos que salir del medio, hermanos. Tenemos que dejar que Dios haga conforme a su voluntad y su propósito. Miren, Dios no se equivoca, amados. Recuerde que Él es sabio. Santiago 1, 3 y 4 dice así. Perdón, es para allá. Ahí sí. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y completos, sin que os falte nada. Cuando habla de perfecto aquí, no habla de perfección sin tacha por si acaso, porque no somos perfectos, ¿cierto? Hay uno solo que es perfecto. Está hablando de madurez. Santiago ahora explica la razón del gozo. Dice, sabiendo. El gozo cristiano no es ignorancia, amados. No es cerrar los ojos ante la realidad, es un gozo basado en el conocimiento espiritual. Por eso, como les decía anteriormente, es importante saber, conocer su palabra. Es muy importante, lo más importante. ¿Qué debe saber el creyente? Que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia no es resignación pasiva, por si acaso. Ya, ok, aquí voy a esperar. Que Dios haga, como Él quiera. No, no es esa actitud, sino es de confianza, de convicción, de certeza. Es perseverancia firme, amados. Es resistencia espiritual, capacidad de permanecer bajo presión, sin abandonar nuestra confianza en Dios. Es el alma que aprende a esperar en Dios, porque sabe quién es Dios. Para conocer, tenemos que tener comunión. Tenemos que leer su palabra. Él se ha revelado a nosotros. Él se ha querido mostrar a través de su palabra cómo Él actúa. Aquí entra el reposo del Señor, hermano. El reposo cristiano no significa ausencia de problemas. Recuérdelo. Significa descanso del alma bajo el gobierno de Dios. Mire lo que dice la Escritura en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, mire, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nuestra confianza, ¿dónde está? En el Señor. Ahí está. Ahí yo puedo tener paz. Reposar en el Señor es dejar de vivir como si todo dependiera de mí. Reposar en el Señor es abandonar la ilusión de controlar todo, amado. Por nuestra naturaleza de pecado nosotros tendemos
Tenemos esa tendencia de querer controlar todo. No podemos controlar todo. Reposar en el Señor es confiar que Dios es soberano, Él es sabio, Él es bueno, Él es santo y Él es, mire, Él es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y Él conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón, conoce las circunstancias que vivimos. Nosotros ignoramos. Yo los veo a ustedes, no tengo idea qué están viviendo. ¿Qué es lo que están pasando? En la intimidad de su familia. No tengo idea. Pero hay alguien que lo sabe todo. Y que tiene control de todo. Y si nosotros dependemos y nos arrodillamos y nos postramos y nos humillamos delante del Señor, mire, las cosas a lo mejor no van a cambiar, pero mi fe se fortalece. Ayer nuestro pastor en la reunión de varones, que estuvo buena todo esto, ¿eh? Estábamos como la misma cantidad que aquí hoy día. ¿Ganamos o no? ¿Cuántos tuvimos? Pastor, ¿cuántos habían? 50 y algo. Ya. ¿Cuánto vimos ahí? Ya. Por favor, dejémoslo ahí. Gracias. Pero nuestro pastor ayer nos hablaba justamente de eso, del primer amor, amados. Del primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda qué dejaste de hacer. Recuerda en qué momento dejaste de confiar cuando tú tomaste el control. Recuerda en qué momento dejaste de depender de Dios y resolviste con money. Recuerda. Y el Señor nos dice arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque la respuesta está en el Señor. No está en nosotros. Está en el Señor. Como dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, no lo tengo acá, pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice. ¿Dónde está Cristo? Poned la mira en las cosas de arriba, en el cielo. Porque ahí está nuestra vida. Nosotros ya estamos muertos. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahí tenemos que poner nuestra mira y nuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida, nuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Ahí está. Reposar en el Señor, es decir, no entiendo lo que ocurre. ¿No le ha pasado alguna vez? No entiendo por qué está pasando esto. Y vengo reciente a la iglesia más encima. Pero conozco a aquel que gobierna todo lo que ocurre, amados. A veces uno no tiene una respuesta de verdad. Pero Dios gobierna todo. Los atributos de Dios como fundamento del reposo, amados. Tres puntos. Reposamos porque Dios es. Reposamos porque Dios es. Y reposamos porque Dios es. Dios es bueno. Vamos a ver el primer punto. Reposamos porque Dios es soberano. Si Dios gobierna todas las cosas, entonces la prueba no está fuera de su mano, no está fuera de su control, ¿cierto? No es azar esta cuestión. No es un caos. No es un accidente sin propósito. No. El alma descansa cuando recuerda, amados, esto no me gobierna. Dios gobierna esto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. 2. Reposamos porque Dios es. Pueden participar. Reposamos porque Dios es. Nosotros vemos una parte, amados. Pero Dios ve todo. Él lo ve todo.
Nosotros interpretamos desde el dolor inmediato. Dios obra desde su sabiduría eterna. Dios no se equivoca, amados. No se equivoca. ¿O usted cree que a Dios se le va de la mano algo? No. El alma descansa cuando puede decir: Señor, yo no sé por qué, pero tú sí sabes para qué. Dios tiene que tratar algo en nosotros. De eso estoy seguro. ¿Habrá algún área no rendida al señorío de Cristo? ¿Habrá alguna motivación incorrecta de mi corazón? Dios lo sabe. Punto 3. Reposamos porque Dios es... Amados, Dios es bueno. Mire, una cosa tenemos que tener súper claro: que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Estamos al otro lado. ¿Cierto? La voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, amados. ¿Qué mejor que eso? Por eso la Escritura invita, el apóstol Pablo invita a los hermanos y le dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué, amados? Para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Pero tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Mi mente me dice esto, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Discierne lo que es del espíritu y de la carne. ¿Cierto? Bendito el Señor. Voy a tomar agua, permiso. Amados, la prueba puede ser dolorosa, pero no contradice la bondad de Dios. La cruz nos recuerda que Dios puede obrar salvación a través del sufrimiento más profundo. El alma descansa cuando mira a Cristo y dice: si Dios se entregó a su Hijo por mí, no debo interpretar mi dolor como abandono. Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. Punto 3. Vamos a la recta final ya. La actitud correcta frente a la prueba nace de un alma que descansa en Cristo. Mire lo que nos dice la Escritura. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El descanso que Cristo ofrece no es simplemente dormir mejor. Hay unos que quisieran puro dormir, ¿no? Sentirse menos presionado o tener una vida más ordenada. Es un descanso más profundo. Es un descanso para el alma. Es el descanso de saber que ya no cargamos con la culpa. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya la llevó. Es saber que ya no tenemos que salvarnos a nosotros mismos, porque Cristo consumó la obra. Ya no enfrentamos la prueba solos porque Cristo está con nosotros. Es saber que Dios no nos está tratando como enemigos, sino como hijos.
Somos sus hijos. Y Dios al que ama, disciplina. Porque somos hijos suyos. Y con esto vamos a finalizar el día de hoy. 4 actitudes que nacen del reposo del Señor. 1, adoración en lugar de queja. Una de las cosas que aprendíamos en el seminario es que mientras más conoces a Dios, más alabanza debiese haber en nosotros. Más teología, más doxología. Glorificamos más al Señor. Porque le conocemos más profundamente. Porque conocemos que este Dios eterno es misericordioso, amados. Él tiene misericordia, compasión. Un alma que no descansa en Dios se queja porque interpreta la prueba como una amenaza. Pero un alma que descansa en Dios puede adorar porque sabe que la prueba no tiene la última palabra. ¿Se acuerdan de 2 personajes, Pablo y Silas? ¿Dónde estaban? En la cárcel. ¿Y qué es lo que hicieron? Se pusieron a cantar. Y no porque no sintieran dolor, sino porque su alma descansaba en un Dios que seguía siendo digno, amados. La adoración en medio de la prueba es el lenguaje de un corazón que dice, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por siempre, aunque mi situación haya cambiado. Ahora, quizás puedo estar cesante, o estoy viuda o viudo, y póngale usted el nombre que quiera. A lo mejor su situación cambió de un día para otro. Y lo que estaba bien ahora ya no está bien. Pero Dios no ha cambiado. Él es inmutable. Dios no cambia. En Él no hay mudanza de variación. Dios es bueno, amados. 2, ¿qué dice? Confianza en lugar de incredulidad. La incredulidad, ¿qué dice? Y ahora, ¿qué voy a hacer en esta situación? La fe dice, Dios está conmigo. Aunque todavía no vea la salida, pero yo sé, estoy seguro que Dios está conmigo. Reposar en el Señor no significa entender todo, amados. Significa confiar en Dios aun cuando no entiendo todo, o a veces no entiendo nada. Pero confío en el Señor. La confianza bíblica no nace de mirar menos la realidad, sino de mirar más profundamente a Dios. Punto 3 dice, comunión con el cuerpo de Cristo en lugar de aislamiento. Suele suceder. Y a los hombres nos pasa. No sé si a usted le pasa. Pero cuando hay alguna situación, nosotros nos aislamos, nos metemos para adentro. Y no compartimos. Pero estamos insertos en un cuerpo, amado. Cuando no descansamos en el Señor, tendemos a encerrarnos en nuestro dolor. El aislamiento parece descanso, pero muchas veces se transforma en un lugar donde la ansiedad, la tristeza y la incredulidad hablan más fuerte. Dios nos llama a caminar con el cuerpo de Cristo, amados. El reposo del Señor también se experimenta en la comunión. Cuando otros hermanos oran por ti. Cuando alguien te exhorta o te consuela y nos recuerdan la verdad. Necesitamos eso. Pero por nuestra naturaleza de pecado somos egocentristas, porque queremos tratar de resolver, ya voy a estar bien tranquilo. Y ahí lo acompaño. Pero a veces no puedes, necesitas el cuerpo, necesita un abrazo de tu hermano, de tu hermana, una oración que te recuerden lo que Dios dice en su palabra, amados.
necesitas ayuda, necesitas oración. Y 4 dice, confesar la palabra en lugar de ser gobernados por las emociones. Las emociones son reales, ¿cierto? Pero no deben ser nuestro Señor. El reposo del Señor no consiste en no sentir dolor, sino en no dejar que el dolor gobierne la verdad. Cuando el corazón está inquieto, debe aprender a confesar la palabra. Dios es mi refugio y mi fortaleza. ¿Lo has escuchado ese versículo bíblico? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. A los que aman a Dios, bástate mi gracia. Ay, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ya, okay. Es que hay que volver a la Escritura, amados. Dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que recordar estas verdades. Yo puse aquí algunas nomás, porque hay muchas otras más. El alma descansa cuando deja de escuchar solamente sus emociones y comienza a escuchar la voz de Dios. Por eso es importante. Toma tu Biblia, hable la palabra, háblala, confiésela. Que te escuche, escúchate hablando la palabra. Entonces la prueba no solo viene a mostrar si somos fuertes, viene a mostrar si estamos descansando en Cristo, amados. Por eso Jesús dijo, venid a mí. Venid a mí. Amados hermanos, las pruebas son reales. El dolor es real. La ansiedad es real. El cansancio, el agotamiento es real. La incertidumbre, ¿qué va a pasar? Es real. Y las cargas también son reales. Pero ¿saben quién es real? Aún más, Cristo. Cristo es real. Quien llama al cansado y le promete descanso para el alma. Tal vez hoy algunos están enfrentando una prueba familiar, o alguna enfermedad, o alguna pérdida, o alguna preocupación económica, laboral, una crisis emocional quizás, una espera larga, o una lucha interna que nadie lo ve. Y quizás por fuera siguen funcionando como que aquí no ha pasado nada. Pero por dentro están cansados, agotados. Ya no doy más. La pregunta del Señor no es solo ¿qué estás enfrentando? Sino ¿dónde está descansando tu corazón, hermano? Si tu corazón descansa en que todo salga como quieres, vas a vivir inquieto. Si descansa en que tú tienes el control, vas a vivir frustrado. Si descansa en la aprobación de otro, vivirás esclavizado. Si descansa en tus fuerzas, terminarás agotado. Si descansa en tus emociones, vivirás inestable. Porque usted sabe cómo son nuestras emociones. Un día ahí arriba, otro día por acá. Pero si tu corazón descansa en Cristo, podrás atravesar la prueba con una actitud distinta, amados. No porque la prueba deje de doler. No porque todas las preguntas sean respondidas de inmediato.
no porque desaparezcan las lágrimas o el dolor, sino porque el alma ha encontrado un lugar seguro donde descansar. En nuestro Señor Jesucristo. Hay medios de gracia que el Señor dejó para nosotros, hermano. Cuando estés en la prueba, recuerda orar, adorar, leer su palabra, tener comunión con el cuerpo. No tenemos que olvidar esto. Y quiero que leamos juntos esto, amados, para terminar. Dice así, ¿me acompañan? Dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio.